Uno al aire. Muy buenas noches a todos, felices de contar con todos los que nos acompañan para este nuevo ciclo de Noches de Cultura Bursátil, una serie de webinars diseñados para acercarnos al mercado de valores de una forma dinámica, sencilla, con palabras que todos podamos entender. Antes de comenzar, quisiéramos hacer 3 recomendaciones principales. Todas las personas que quieran adquirir una certificación van a estar con nosotros, por favor, toda la sesión. En el chat les vamos a poner ahí un link de registro para que puedan poner su nombre completo y puedan acceder a la certificación. 2, durante toda esta sesión va a estar grabada y la vamos a publicar en nuestras redes sociales próximamente. Y recordemos que esta serie de webinars es parte del programa de educación bursátil desarrollado por la Bolsa Boliviana de Valores en cooperación con la Asociación Boliviana de Agentes en Valores. En el primer ciclo que tuvimos hemos tenido la oportunidad de ver lo que es el mercado de valores a nivel fundamentos, el rol del regulador y también lo que son los intermediarios de este mercado. Y en esta oportunidad vamos a poder conocer a uno de ellos específicamente de manera más profunda, que son las sociedades administradoras de fondos de inversión, los fondos abiertos y los fondos cerrados. Para esta oportunidad tenemos el placer de contar con una persona con más de 30 años de experiencia en este mercado, que es Carlos Ramírez, gerente general de Alianza SAFI. Carlos, bienvenido, qué gusto tenerte con nosotros esta noche. Gracias, María Fernanda. Un gusto estar acá y poder compartir con ustedes esta noche, esta velada, que es un tema que me apasiona y bueno, como has dicho, 30 años trabajando en este mercado, me siento muy feliz y realizado. Muchas gracias, Carlos. De verdad qué placer tenerte con nosotros esta noche. Y antes de entrar a hablar del tema en específico, quisiera conocerte más a ti. Así que, por favor, si nos pudieras decir un poco cuál ha sido tu recorrido en el mercado de valores y qué es realmente lo que te apasiona de este mercado. Bueno, a ver, comenzando. Soy administrador de empresas, tengo una maestría en finanzas. Bueno, comencé a trabajar básicamente en una agencia de bolsa, que era la agencia de bolsa Bancruz. Ahí pude dar mi examen de operador de ruedo y bueno, trabajé 5 años operando en la Bolsa Boliviana de Valores precisamente como operador de ruedo. Posteriormente, bueno, fui a trabajar a BNB SAFI, hice una carrera como administrador de los fondos de inversión. Bueno, fui creando varios fondos entreabiertos, cerrados. Terminé siendo el gerente general en BNB SAFI durante 12 años de trabajo en el BNB. Y de ahí di un paso importante, di un paso para constituir la Alianza SAFI, una empresa nueva, bueno, ya no es tan nueva, ya son 12 años que pasó esto en esta creación de esta SAFI, que bueno, es mi pasión. Y bueno, tuve la suerte de comenzar, ser accionista, soy miembro del directorio y soy gerente general de Alianza SAFI. Bueno, y esa es un poco mi trayectoria en el mercado en estos 30 años. Qué emocionante, Carlos. De verdad, qué placer tenerte con nosotros esta noche para que podamos profundizar específicamente a las AFIs, a las sociedades administradoras de fondos de inversión. Y para ya empezar a hablar de materia en sí y que todas las personas que nos acompañan hoy puedan seguirnos el ritmo, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es una sociedad administradora de fondos de inversión y cuál es su rol dentro de todo lo que es el mercado de valores? Perfecto. Una SAFI o una sociedad administradora de fondos de inversión es una empresa que se dedica y el único objetivo que tiene es la administración de fondos de inversión. Como su nombre indica, administramos y se administran fondos que tienen diferentes objetos. Hay fondos abiertos, fondos cerrados, que los vamos a ir desarrollando a lo largo. Pero el rol de una SAFI, de una administradora de fondos, es muy importante en un país. Son aquellas empresas que canalizan los recursos de los privados, de los que tienen excedentes, hacia los que no tienen excedentes, se pueden financiar operaciones, también se cumple el tema financiero, la política financiera de decir, somos tanto financiadores como también somos inversores. Entonces tenemos esas dos formas de trabajar en el mercado, podemos darles opciones de inversión a los inversionistas y a los que necesitan financiamiento, a los que necesitan también, las AFIs a través de los fondos cerrados pueden invertir
financiar operaciones, proyectos y objetivos de todo tipo. Entonces el mercado es muy importante. Para Bolivia y para cualquier país, una sociedad administradora cumple un rol muy, muy importante. Financiar, canalizar inversiones, es parte de las inversiones internas que tiene un país. Perfecto. Ahora justamente profundicemos un poco más de su funcionamiento. ¿Qué requisitos legales y operativos deben cumplir las AFIs según la normativa vigente para operar en Bolivia? Perfecto. A ver, para constituir una SAFI, bueno, tienes que tener una experiencia en el mercado, tienes que tener y cumplir todo lo que la normativa te solicita, y por ejemplo hay que tener un capital regulatorio que cumplir. Por ejemplo, son 150.000 DEX que necesitas constituir. Para un primer fondo cerrado necesitas constituir en tu capital social el 1% de la emisión que vas a tener, o para un fondo abierto 30.000 DEX más, ¿no? Entonces, pero más allá de estos montos que pueden ser no muy excluyentes, no es un problema, digamos, ese monto, el tema importante es tener un buen management, ¿no? Tener una experiencia en el manejo y en el trabajo del mercado de valores. Porque este trabajo, este negocio, este mercado, es un mercado no solamente de patrimonio, no es que tienes que poner plata y en función del capital que tú tengas vas a poder trabajar. Obviamente hay un capital regulatorio, hay condiciones que no son pocas tampoco, pero sí aquí lo más importante es la experiencia, un buen management, la administración que puedas tener. Este negocio no es un negocio patrimonial, este es un negocio de management más bien, ¿no? Perfecto. Y ahora que ya sabemos los requisitos, me surge una duda bastante interesante justamente de la responsabilidad. ¿Cuál es la diferencia entre la responsabilidad de una SAFI frente a otros participantes del mercado, como puede ser una agencia de bolsa, unos bancos? Perfecto. A ver, las SAFI tienen que operar dentro de la normativa. La normativa es muy amplia, hay una normativa específica para las SAFIs y fondos de inversión. Por lo tanto, tiene que estar muy apegado a su funcionamiento y enmarcado esta normativa. La normativa abarca riesgos, abarca la parte más de cumplimiento, etcétera. Pero lo más importante, como les digo, es que las personas que trabajan y que sacan productos, por ejemplo, una SAFI saca un fondo de inversión, lanza al mercado un fondo de inversión, ese fondo de inversión, que es obviamente regulado por la ASFI, que es la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, tiene que cumplir todos los requisitos de financieros, de riesgos, de mercado, absolutamente de todo. Entonces, lanzar un fondo de esa naturaleza tiene un mercado específico, y ese mercado, obviamente, para un fondo cerrado son más inversionistas institucionales que van a participar de ese fondo. Un fondo abierto está más destinado a las personas naturales, por lo tanto también ya el objetivo de inversión de eso sí es mucho más claro y mucho más al alcance de la gente. Pero la responsabilidad de un fondo de inversión recae no en la SAFI, recae en el inversionista. Aquella persona que quiere invertir en un fondo abierto, en un fondo cerrado, es un inversionista. Puede ser pequeño, puede ser muy grande, pero tiene que saber los riesgos que está tomando, pero recae en ellos, ¿no? Y este es un tema importante porque se cumple la teoría, ¿no? En Bolivia, bueno, y en todas partes, la diferencia entre la banca, por ejemplo, o el sistema financiero bancario y el mercado de valores es un financiamiento directo. Uno sabe en qué estás invirtiendo tu dinero. Sabes, por ejemplo, un fondo de inversión tiene un reglamento interno, tiene condiciones y un prospecto, entonces está enmarcado en eso. Entonces un participante que aporta en este fondo sabe directamente en qué está invertido su dinero. En un banco la gente no sabe porque puede tener su dinero en una caja de ahorros y ese dinero que lo deposita en un banco puede estar prestado en diferentes créditos, qué sé yo. Y no se tiene ese financiamiento, por eso es indirecto. Pero en este caso tú tienes información, tienes el detalle de lo que estás invirtiendo, dónde, cómo, cuándo. Y no te puedes salir del reglamento. El reglamento ya te enmarca
en lo que estás haciendo. Entonces, por eso la gente que asume un riesgo al participar en el mercado de valores, hay para todos el riesgo y lo vamos a ir desarrollando, pero ese riesgo que lo van asumiendo es un riesgo que la gente sabe y lo quiere asumir. Y por eso está en la responsabilidad de las personas o de los participantes, que es el riesgo que ellos van a asumir. Excelente. Y para que podamos cerrar esa visión general, vamos a decir, de la participación de una SAFI, ¿cómo interactúan? Si nos podrías explicar y detallar de la manera más sencilla posible, ¿cómo interactúa la SAFI con el resto de participantes, como ser la Bolsa Boliviana de Valores, la ASFI, que es el regulador de todos, y los otros participantes del mercado? ¿Qué lugar logra ocupar dentro de todo ese ecosistema? Dentro de todo el mercado de valores, yo creo que todos los componentes son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el regulador, sin la normativa, sin la regulación, yo creo que no sería un mercado tampoco que vaya a tender a la eficiencia. Yo creo que el rol de la Bolsa Boliviana de Valores es muy importante, donde te da toda la infraestructura para que se pueda operar y se puedan demandar y ofertar los valores que son negociados. Y cada uno de los componentes, las agencias de bolsa, las AFIs, las sociedades de titularización, las calificadoras de riesgo, la EDB, bueno, y todos los componentes yo creo que tienen un rol muy importante en el mercado. Hablando de las AFIs, como les digo, para el mercado es un rol muy importante, y el relacionamiento que tiene con cada uno de los actores es vital. Por ejemplo, para un fondo abierto o un fondo cerrado, sin la bolsa no podríamos operar, porque es el lugar donde compramos, se adquieren todos los valores de oferta pública a través de la Bolsa Boliviana de Valores, por ejemplo. Por otro lado, el tema de información, toda la información, el valor de la cuota, las tasas de rendimiento, etcétera, que se tienen que publicar, van a través de la bolsa, que también da toda la infraestructura para dar la información necesaria a todo el mercado. Y bueno, con la EDB, la desmaterialización de los valores, todo lo que hemos invertido está desmaterializado y tenemos nuestros registros y nuestras anotaciones en cuenta. Y si no hubiera la calificadora de riesgo, no podríamos tener la calificación a los valores en los que invierten los fondos. Entonces te das cuenta que todos son muy importantes, las calificadoras de riesgo, las agencias de bolsa a través de las cuales nos vamos a operar a la Bolsa Boliviana de Valores, a las cuales enviamos nuestras órdenes de compra o de venta según las necesidades, y ahí se van transando los valores. Entonces, ese es el mercado. Creo que todos juegan un rol importantísimo dentro de lo que es nuestro mercado de valores. Muchas gracias, Carlos. Creo que realmente nos has logrado, más que todo, detallar y visibilizar justamente cómo juega la SAFI con una agencia de bolsa, con la Bolsa Boliviana de Valores, con una calificadora de riesgo, y cómo es su papel dentro de todo este ecosistema. Ahora ya podemos pasar al siguiente tema, que bueno, como sabemos, las SAFIs administran fondos. Dos tipos de fondos principalmente, los abiertos y los cerrados. Y quisiéramos empezar con el primero. Así que por favor, si nos podrías ayudar a explicar qué es exactamente un fondo abierto, un fondo de inversión abierto, y qué lo distingue. ¿Cuáles son sus principales características? Perfecto. Bueno, creo que es importante definir qué es un fondo de inversión. Un fondo de inversión es un patrimonio autónomo que se constituye con los aportes de personas, de inversionistas, de participantes en este caso, que aportan al fondo de inversión. Este fondo tiene una división totalmente de la cartera propia de la SAFI en este caso, y su contabilidad y todo está separado totalmente. Por eso es un patrimonio autónomo. Y ese patrimonio autónomo puede ser de un fondo abierto, puede ser un fondo cerrado, y tiene una política de inversiones en la que va a invertir ese fondo para darle la rentabilidad, el rendimiento a los inversionistas. Entonces, ese patrimonio está compuesto y se puede invertir en activos financieros, en bienes y en cualquier tipo de activo que el reglamento interno así lo permita. Y obviamente esto está dentro de la ley del mercado de valores y del reglamento que hay para las AFIs y sus fondos de inversión. Entonces, ahora, entrando a lo que es un fondo cerrado, por ejemplo, el fondo cerrado es un patrimonio autónomo constituido por los aportes de la gente, de las personas, sean naturales o jurídicas, que tiene un objetivo específico, tiene un plazo de vida también específico,
Y lo interesante de que estas cuotas para comprarlas se las negocia en la Bolsa Boliviana de Valores. Entonces, generalmente los fondos cerrados son fondos que son más a largo plazo. ¿Y por qué son cerrados? Porque las cuotas de participación solamente se van a poder redimir a su vencimiento, ¿no? Salvo diga algo el reglamento interno, pero al vencimiento es que se redimen esas cuotas. Si alguien necesita salir de ese fondo, va y negocia esas cuotas de participación en la Bolsa Boliviana de Valores, y esa es la forma de que pueda obtener liquidez. Pero esa inversión es pensada a largo plazo. Ahora, los objetivos que tiene cada fondo de inversión son interesantes. En los fondos cerrados, como dice, se puede invertir en la variedad de proyectos, de ideas que se puedan tener. Por ejemplo, en el mercado boliviano han habido fondos cerrados, por ejemplo, muy específicos, por ejemplo, para promover la quinoa, o fondos para pymes, o fondos, por ejemplo, para empresas que están en crecimiento, o fondos para, qué sé yo, para varios, o inmobiliarios, ¿no? que también han habido y que hay en el mercado. Entonces cumplen un objetivo específico, y las personas, los inversionistas institucionales, son quienes participan más de estos fondos. Y los fondos abiertos son fondos donde todas las inversiones que se realizan en los fondos abiertos se hacen a través de la Bolsa Boliviana de Valores. Es decir, son de oferta pública. Son valores, activos financieros, en los que hay una variedad. Se puede invertir en valores de renta fija, que son, por ejemplo, un depósito a plazo fijo, una letra, un bono, que ya tiene un rendimiento estipulado, ¿no? O en renta variable, como son las acciones. No se sabe cuánto es el rendimiento, pero sí se puede invertir en ese tipo de instrumentos. Entonces hay una variedad de fondos, de renta fija, de renta mixta o de renta variable. La renta mixta es que puedan invertir en ambos, tanto en variable como en fija, y están abiertos al público. Lo interesante de los fondos abiertos es que la gente puede ir a depositar, puede ir comprando cuotas directamente en la SAFI o en los puntos de distribución donde realicen estas compras, ¿no? Por ejemplo, compran, van aportando más, y es una forma de invertir de a poco, pero seguir creciendo, haciendo crecer tus inversiones, tu dinero, y ese ahorro que tienes se transforma en una inversión. Esa es una de las características de los fondos abiertos. Los fondos cerrados ya tienen un capital constituido, pero no se puede redimir. Y en los fondos abiertos, el rescate de cuotas o la redención se la hace también en las AFIS directamente. Entonces, esa es la gran diferencia entre ambos fondos. Pero ambos canalizan inversiones, canalizan recursos a los diferentes sectores de la economía, y es una forma de que el ahorro interno se traduzca en una inversión y se traduzca en un aporte en nuestro país, como en cualquier otro país, ¿no? Excelente, nos has ayudado realmente a ver de manera ya bastante general lo que es un fondo de inversión cerrado y un fondo de inversión abierto. Ahora vamos a ir como detalle por detalle para que todos podamos comprender y entender cada uno de estas variables que afectan cada uno de los fondos. Como sé, me gustaría empezar que ¿quiénes pueden participar en los tipos en un fondo abierto? Tú mencionabas que ahí son más personas naturales probablemente, y si existen algunos tipos de restricciones o requisitos para los inversionistas retail, para las institucionales, para los extranjeros, específicamente para un fondo de inversión abierto. Perfecto. Bueno, en los fondos abiertos lo que se tiene que ver es que también se tiene que cumplir las necesidades del público, de la gente. Y para eso las AFIS diseñan sus fondos de inversión, por un lado, tomando en cuenta el perfil de riesgo que quieren las personas, que van a asumir personas. Como en todo, hay gente que quiere asumir más riesgo y obviamente está en búsqueda de mayor rentabilidad, mayor rendimiento. Otros que son más adversos al riesgo, y en ese caso también lo que hacen es rescindir la rentabilidad o rescindir rendimiento para mejorar su riesgo. En todo caso, todos los fondos tienen una calificación de riesgo, y ese es un primer parámetro para una toma de decisiones, ¿no? El otro tema, por ejemplo, hay
fondos un poco más, con riesgo más alto o más moderado o de mucho menor riesgo. Hay fondos también de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Entonces, según el horizonte de inversión, por ejemplo, si tú quisieras abrir tu cuenta en algún fondo de inversión, lo que tú tienes que tomar en cuenta es el plazo de vida, el plazo que tú tengas de horizonte para hacer una inversión. Si tú tienes un dinero que es de muy corto plazo, no vale la pena que vayas a un fondo de largo, de mediano plazo. Te puedes ir a un fondo de corto plazo, donde tú podrás hacer tu rescate de tus cuotas en cualquier momento. Hay algunos fondos que te dicen en ciertas fechas o cada mes o te dan ciertas condiciones, pero eso es bueno porque tú ya sabes que puedes retirar, hacer un rescate de tus cuotas según tus necesidades. Por otro lado, cuando tú tienes un fondo de mediano plazo, por ejemplo, o de largo plazo, tu horizonte ya es más largo. Tus rescates también son menores o más espaciados, entonces depende de la disponibilidad que tú tengas de esa inversión, lo que quieras tener. Lo lindo de los fondos de inversión es que tú puedes abrir una cuenta desde muy poquito, desde 1.000 bolivianos, desde 500, desde 100 bolivianos, puedes abrir una cuenta. Y es una forma importante de participar en un mercado de valores, porque siendo un ahorrista o un inversionista pequeño con 100 bolivianos, puedes diversificar esos 100 bolivianos en un fondo de inversión. Porque el fondo de inversión, una de las características es que sus inversiones son diversificadas. Es decir, no están concentradas en un solo emisor o en un solo instrumento. Por ejemplo, no solo bonos, tienes DPFs, tienes bonos, tienes letras, tienes acciones, y bueno, tienes una variedad. Entonces, como se dice, ¿no? Los huevos no están en una sola canasta, están diversificadas y tu riesgo es menor, ¿no? Que le vaya mal a una, puede ser a una, pero no a todas. Entonces, esa es la gran diferencia de una inversión en un fondo abierto. ¿Y por qué es importante? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, desde 1.000 bolivianos abres una cuenta en un fondo de inversión y con esos 1.000 bolivianos ya estás invirtiendo tú en el mercado, ya estás diversificando, tu dinero ya está diversificado y ganas y tienes una rentabilidad por todo lo que el fondo tiene. Entonces, las ventajas para una persona natural o jurídica también, por si acaso para las empresas, pueden participar en los fondos. Hay fondos que tal vez son restrictivos y dicen, no, solo personas naturales, o pueden ser para personas jurídicas también. Entonces, bueno, ahí hay una variedad. Lo importante es que con el que tiene 1.000 bolivianos, o el que tiene 100.000 bolivianos, o 1 millón, o 2 millones de bolivianos, o 5, ganan exactamente igual. Porque el fondo es el que da el rendimiento y eso se traduce en la cuota aparte para cada uno de los inversionistas y su rentabilidad nace de ahí, ¿no? Entonces, todos ganan por igual, la calificación de riesgos para todo el fondo, el reglamento interno se cumple y bueno, y esas son las ventajas de estar en un mercado de valores donde desde pequeñito ya estás invirtiendo, ya eres un inversionista, diversificado. Entonces me podría quedar con dos cosas claves que para mí has dicho. Uno, entonces todos pueden llegar a participar porque hay fondos para diferentes perfiles de personas, que puede ser natural, jurídica, más, menos dinero, pero en realidad todos pueden participar. Correcto. Y justamente para todos los que nos están viendo, podemos ver que en realidad es la primera puerta para poder entrar al mercado de valores, desde inversiones muy, muy pequeñas, que eso lo hace accesible para que todos vayamos empezando a familiarizarnos con el mercado de valores a través de una SAFI con un fondo de inversión abierto. Y has tocado un tema fundamental, que es el tema de la rentabilidad y lo que uno como inversionista, ya desde su perspectiva, espera recibir. Si bien cada fondo puede llegar a tener diferentes rendimientos de acuerdo al riesgo que estén dispuestos a tomar, hay algunos parámetros que podríamos decirles a las personas de más o menos estos rangos se manejan dentro de una SAFI. Es algo realmente muy particular o que puede variar. Bueno, cada SAFI tiene ciertas políticas de inversión y cada fondo de inversión tiene un reglamento interno. Y en el reglamento interno está enmarcado lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer y qué va a hacer el fondo. Por ejemplo, tú dices, tengo un fondo de mediano plazo, entonces este fondo de mediano plazo va a poder invertir y tener una duración de cartera de mínimo 360 días hasta, qué sé yo, 1080 días. Entonces ya tienes un plazo establecido. Y también tus salidas, tus rescates son más limitados.
En ese sentido, también la política tiene que ser acorde, las inversiones tienen que ir acordes a ese plazo, a ese horizonte y esa liquidez. Entonces, puedes invertir un poco más a largo plazo, puedes invertir en valores corporativos, en bonos corporativos, y de esa forma, una SAFI, un fondo de inversión, también se constituye en un inversionista institucional dentro del mercado de valores, porque son los grandes que se van sumando inversiones. En Bolivia, para tener una idea, el total de fondos de inversión alcanza la suma de 3.500 millones de dólares, ¿no? En general. Es un monto importante y ese monto se canaliza en banca, en agroindustria, en farmacias, en retail, en sector industrial, qué sé yo. Entonces, bueno, esa es la gran variedad de esos 3.500 millones de dólares que están invertidos en las empresas en Bolivia, locales, y que es un ahorro interno que se está fortaleciendo. Esa es una de las virtudes. Y la política de inversiones variará de cada fondo, del objeto del fondo, por ejemplo, un fondo inmobiliario, por ejemplo, cerrado, va a invertir en proyectos inmobiliarios, en edificios, qué sé yo, y generará la rentabilidad de la venta, del alquiler o de lo que más o menos establezcan en su reglamento interno. Pero esas son las ventajas que tienes de poder invertir también. Entonces, un fondo está invirtiendo en edificios, está invirtiendo, otros fondos invierten en industria, otros fondos en producción, en retail, en logística, qué sé yo. Entonces, todos los sectores se ven beneficiados de la inversión. Y las políticas estarán enfocadas básicamente al reglamento interno que tenga cada fondo. Y ahí también la gente, cuando ustedes quieran abrir una cuenta o en un fondo de inversión quieran invertir su dinero, pueden ver y decir, a ver, yo quiero ser un inversionista que también promueva la industria en Bolivia. Entonces puedes buscar ese tipo de fondos donde tengas más concentración. Entonces ya te vuelves un inversionista donde tú quieres generar impacto o no necesariamente rentabilidad. Y de a poco van a ir saliendo, por ejemplo, fondos verdes, fondos temáticos que tienen que salir. Esperemos que la norma también ya vaya saliendo y estaba en puertas de tener una normativa para fondos temáticos, fondos verdes, sociales, que no solamente van a buscar rentabilidad financiera o económica, sino también generan otro tipo de impactos y generan ese tipo de necesidades y bueno, y suplen esas necesidades, ¿no? Entonces, los fondos están para todo. Hay fondos para todo tipo de riesgo, perfiles, plazos, para todos. Me encanta porque has utilizado un término que a mí me parece súper importante, inversionistas informados. Qué importante es que se informen justamente de en qué se está invirtiendo o si les gustaría tener un perfil específico. ¿Hay algún lugar en el que podrían encontrar esta información específicamente que ustedes publiquen de manera periódica o cómo podrían ellos, o sea, todas las personas que nos están viendo y el mercado en general, encontrar esta información? Todas las AFIs tienen una página web y tienen ahí su cartera de inversiones de los fondos que administran, entonces la gente puede ver en qué está su dinero, la transparencia, la información, son características del mercado de valores, ¿no? Entonces ahí para el público está abierta todo tipo de información, también pueden entrar a la Bolsa Boliviana de Valores a través del boletín, ver toda la rentabilidad en los reportes mensuales que salen, en que se invierten los fondos, dónde están. Entonces lo que más hay es información. Y están accesibles al público porque las personas pueden entrar a las páginas web de las diferentes AFIs y ver ahí en qué están invirtiendo. Además, en los fondos abiertos trimestralmente se publican, ahora más en redes que en periódicos, y se lo tiene a la vista el detalle de las inversiones que hacen los emisores en los que se invierte y toda la información. Entonces, tanto para fondos abiertos, como estoy mencionando ahora, o en los cerrados, también se tiene esa información. Obviamente no es tan pública los cerrados, depende ya de los inversionistas, pero bueno, una de las características, vuelvo a repetir, es la información, la transparencia del mercado, que eso nos genera a nosotros un mercado sólido y cada vez más grande y eficiente. Y creo que todo eso engloba realmente lo que hablabas desde un inicio, que cada SAFI tiene un tipo de administración y gestión. Y es fundamental cuando hablamos de administración de fondos. Entonces ahí
para que podamos tener una idea, esa administración obviamente está asociada también a costos, ¿no? No es, es claramente esa línea. ¿Qué comisiones y costos son habituales en fondos de inversión abierto para que los interesados puedan tener clara esa información? Perfecto. Bueno, cada SAFI va cubriendo sus operaciones, las operaciones que tiene que realizar en la bolsa para comprar los valores, qué sé yo, todas esas inversiones, y de esas, todos esos gastos que va haciendo, más gastos de personal, etcétera, son cubiertos con las comisiones. Cada fondo de inversión tiene establecido un régimen de comisiones donde no se puede ser... O sea, no puedes mover tus comisiones como uno quisiera, ¿ya? Las comisiones nacen en tu reglamento interno y son aprobadas por la ASFI. Entonces, si quieres hacer alguna modificación, tienes que solicitar a la ASFI sus modificaciones o aprobación, pero también comunicar a los participantes que vas a hacer un cambio y que este cambio de comisiones aplica desde una fecha. ¿Para qué? Para que la gente diga, me quedo en el fondo o lo veo muy caro, prefiero irme a otro fondo. Sin embargo, yo creo que todas en Bolivia las comisiones son comisiones que están acordes al mercado y a las necesidades. Entonces, la rentabilidad que uno ve en el boletín, en el extracto que te llega mensualmente, son comisiones netas, ¿no? Entonces, ya están descontadas a todo el fondo por igual. Esa es otra de las ventajas. Todos ganan por igual, todos también se les aplica una comisión por igual al fondo. Entonces, esa forma ya son comisiones netas. Entonces, yo creo que nuestro mercado tiene un nivel de comisiones muy acordes, no son altas. Yo creo que cubren con todo las necesidades que tienen que cumplir los fondos, pero también que no le afecte la rentabilidad al participante, ¿no? Durante muchos años, no solo en Bolivia, sino en el mundo, las tasas han estado bajas, ¿no? Y eso también hay que verlo. Las alternativas de inversión también son más limitadas. Sin embargo, yo creo que la característica de nuestro mercado ha sido de mantener comisiones muy necesarias, básicas, digamos, como para cumplir los costos y de ahí obviamente generar la rentabilidad. Pero no se afectan a los participantes, ¿no? Es algo que lo hemos visto y se lo tiene que calcular. Pero esa es la forma de operar. Uno arbitrariamente no puedes cambiar las comisiones. Hay comisiones por éxito también en algún caso, que si logras una rentabilidad para todo el fondo, ahí también la SAFI se distribuye un X porcentaje que también le llega al participante, ¿no? Entonces, esa es la forma en que se opera en Bolivia. Excelente, creo que nos ha quedado claro que los fondos de inversión abiertos nos permiten mucha flexibilidad, muchas opciones, pero también requiere una gestión muy transparente, muy responsable y con mucha experiencia para poder hacerlos, ¿no? Ahora vamos a pasar al segundo tipo de fondos, que son los cerrados, que ya tú nos has dado un pantallazo en la parte comparativa con los fondos de inversión abiertos muy claro de dónde está su principal diferencia, vamos a ponerlo así, pero vamos a profundizar un poco más a detalle. ¿Cómo se constituye un fondo cerrado y qué modalidades de emisión o colocaciones de valor utiliza para captar ese capital? Perfecto. Bueno, en primer lugar, un fondo de inversión para ser lanzado al mercado, tienes que registrarlo y hacer una inscripción a través de una agencia de bolsa para inscribirlo en la Bolsa Boliviana de Valores, donde se va a negociar sus cuotas para que los inversionistas adquieran las cuotas de este fondo y tienes un plazo de colocación que va hasta 270 días de poder colocar las cuotas en el mercado. Bueno, en Bolivia los inversionistas institucionales son, por ejemplo, está la gestora, en su momento las AFPs, hoy la gestora, están las compañías de seguros, están los mismos fondos de inversión abiertos, que también son los inversionistas institucionales, están también algunos fondos cerrados que también les permite su reglamento adquirir cuotas de otros fondos. Pueden estar los bancos y pueden estar empresas, fundaciones, universidades, bueno, y de ahí comienzas a ver que hay espacios para que los inversionistas puedan acceder
a estos fondos cerrados. Los fondos cerrados obviamente están destinados con un objetivo más claro, o sea, y más específico, ¿no? Y pueden invertir en diferentes activos. Ese es un tema muy importante, que por ejemplo en los fondos abiertos todas las inversiones tienen que ser realizadas en títulos o en valores de oferta pública. En este caso puede haber inversiones en oferta privada, por ejemplo. Entonces, ¿qué es una oferta privada? Son inversiones que hacen directamente un fondo de inversión con una empresa privadamente. Entonces, obviamente lo que se busca es una mayor rentabilidad en este caso. Hay riesgos asociados mayores, pero también hay inversionistas que también son institucionales y que son más calificados para la toma de decisiones. Entonces dependerá la calificación de riesgo, el objetivo del fondo, el objeto del fondo. Y bueno, ahí hay diferentes tipos de activos que se pueden hacer. Como les decía, pueden haber fondos para las pymes, para empresas en crecimiento, que inviertan en medianas empresas o en grandes empresas solamente, o que puedan invertir en sectores, por ejemplo, en agroindustria solamente, o en tecnología, qué sé yo. Entonces, hay una variedad. Y con la nueva norma que les comentaba, que ya va a salir, los fondos temáticos, por ejemplo, son fondos donde ya hay la imaginación y los diferentes temas van a estar saliendo. Entonces, los fondos son muy versátiles para canalizar las inversiones a estos sectores. Por ejemplo, si dices, quiero invertir en tecnología, perfecto, invertimos en empresas tecnológicas y el reglamento interno se va desarrollando de esa forma. ¿Qué inversiones, qué empresas, hasta qué riesgos, hasta qué plazos, quiénes van a hacerlos? Entonces, esa estructuración que hacen las AFIS van en función a las necesidades y a los mercados que quieran llegar y abarcar, ¿no?, para invertir. Entonces, la estructuración de un fondo la hace la propia SAFI. Correcto. ¿Y cómo determinan el objeto? O sea, ¿cuál es ese proceso de cómo determinar el objeto para el cual va a estar ese fondo? Según las necesidades del mercado, ¿no? Por ejemplo, si tú ves una necesidad y se está viendo una forma donde tú puedas desarrollar ese mercado y la gente invertir, hacer que se canalice a ese sector o a cierto grupo en particular, como te decía el ejemplo, a tecnología o empresas en crecimiento o empresas medianas o pequeñas, pymes, donde quieras entrar, bueno, ahí hay una necesidad, ahí vas a invertir. Entonces, haces todo un due diligence de emisión, haces tu estudio de mercado, haces todo un análisis de la viabilidad del fondo, ver los rendimientos. Entonces, es un trabajo arduo, largo, muy bello, muy interesante para desarrollarse profesionalmente, ¿no? O sea, a la gente que esté escuchando a este webinar, yo creo motivarlos un poco para que entren a estudiar este tipo de carreras económicas, financieras, y puedan desarrollarse en el mercado. Hay mucho para hacer. Esto es un campo abierto y que no tiene fin, porque nacen la tecnología, nace la biotecnología, viene la agroindustria, bueno, todo lo que tenga que hacer, y donde haya una economía puede haber un fondo de inversión. Entonces, ese es lo lindo del fondo, y ahí se van desarrollando según las necesidades del sector, del mercado, etc. O también puede ser que viene un inversionista institucional, te dice, yo quiero invertir en algo así, en este sector. Entonces se puede invertir en ese sector. Ya se hace un producto estructurado para ese tipo de inversionistas, ¿no? ¿Y qué tipo de inversionistas pueden estar en un fondo cerrado? ¿Es como en el fondo abierto, que también pueden ser personas naturales? ¿Es así de abierto o tenemos otro tipo de requisitos? No, es abierto, cualquier persona también puede entrar. Obviamente, por la norma, el valor de cuota generalmente supera los $10,000, es su equivalente en bolivianos, y eso significa que puedes invertir, o sea, que la persona que entre ya tenga cierta mayor información, ¿no? Ya un monto de $10,000 para arriba, ya te segmenta un poco y te dice, bueno, son inversionistas o institucionales o calificados que tienen mayor información, porque estos fondos son más de largo plazo. No puedes retirar tu dinero en cualquier momento, no puedes salir de la inversión, salvo que la vendas
esas cuotas en la bolsa y otro inversionista te compre, pero no hay, hasta que vence el fondo no puedes retirar. Entonces, esos son los objetivos de inversión, lo que veíamos también hace un ratito, el horizonte de inversión del inversionista. Yo tengo 10 años, perfecto, quiero asumir un mayor riesgo, quiero entrar en este sector, van a invertir en este tipo de inversiones, en agroindustria, en temas productivos, en temas verdes, por ejemplo, en finanzas verdes, sostenibles, qué sé yo. Entonces, ya sabes dónde va tu dinero, ya sabes qué riesgo estás asumiendo. Entonces, esa es la característica, ¿no? Perfecto. Y mencionaste justo lo que son los mecanismos de salida, que en un caso de un fondo de inversión cerrado tienes otra forma de trabajo para tener mecanismos de salida, como puede ser la compra, la venta de tus cuotas. Exactamente, ¿nos podrías profundizar qué opciones tendrían los inversionistas en estos casos específicos? ¿O qué restricciones también? Como dices, si es un periodo de tiempo, eso no se puede cambiar, para que ellos puedan comprender un poco mejor esa cualidad específica de este tipo de fondo. Perfecto. El horizonte es largo, generalmente de largo plazo, y en ese sentido, si alguien va a necesitar liquidez, no precisamente va a ser una buena inversión en un fondo cerrado. Pero los mecanismos de salida que también pueden haber es que algún inversionista quiera retirar una inversión porque tiene, qué sé yo, alguna necesidad o lo que fuera, puede vender a otro inversionista en la bolsa y usar el mecanismo, vas a una agencia de bolsa, pones tu orden de inversión, la agencia de bolsa a través de su operador de ruedo, hacen las operaciones en el mercado y bueno, y ahí ya puedes conseguir la liquidez. Este tipo de negociaciones no son muy frecuentes porque generalmente inversionista que entra en un fondo cerrado es porque ya tiene toda la información, ha leído, está convencido, quiere esas inversiones, necesita cumplir ciertas, bueno, entonces ya ha tomado una decisión de entrar a eso. Entonces por eso no hay mucho de negociaciones en el mercado secundario para poder, pero es una alternativa que hay. Excelente, entonces realmente ya pudimos ver que un fondo de inversión cerrado es algo más estratégico y de largo plazo. Como dices, ya son inversionistas que tienen mucho más información. Correcto. Y tienen también una estrategia clara de inversión a qué es lo que están buscando. Me gustaría entrar más a su propósito, y eso me gustaría preguntártelo más desde el lado de la experiencia y de la opinión. Cuando hablamos del fondo principal de un fondo de inversión cerrado, ¿cómo canalizaría este fondo realmente esos recursos hacia empresas o proyectos? Porque hablábamos de visión, ¿no? De, por ejemplo, un fondo tecnológico para hacer crecer esa parte de la industria. Estamos viendo potencial en diferentes sectores o en empresas que están como emprendimientos. Exactamente, ¿cuál es la finalidad para que ese fondo de inversión cerrado canalice esos recursos? Perfecto. Por ejemplo, ahí voy a poner el ejemplo de un fondo de inversión que tiene el objetivo de invertir en empresas que están en una etapa de crecimiento, potenciar a esas empresas y de ahí que puedan crecer esas empresas. Entonces, digamos, los participantes que han leído el reglamento interno del fondo, quieren participar de ese fondo, ok, hay una diversificación en el fondo, la sociedad administradora va cumpliendo su reglamento e invierte. Por ejemplo, dice, en estas empresas en crecimiento pueden ser de diferentes sectores de la economía. Podemos invertir en agroindustria, un X porcentaje, podemos invertir en retail otro porcentaje, podemos invertir en logística otro porcentaje, bueno, y así, y en industria, por ejemplo, ¿no? Entonces, se van canalizando de esa manera las inversiones. Se buscan objetivos y se invierten en ciertas empresas que pertenecen a esos sectores. Por ejemplo, voy a retail, busco empresas que están dedicadas al retail, necesitan ellos financiamiento, emiten bonos, emiten pagarés, emiten acciones o cualquier instrumento y el fondo es el que adquiere esos instrumentos, ¿no? Entonces, esa es la forma, ese es el mecanismo de que canalizas estos recursos que ya tiene el fondo cerrado y vas invirtiendo. Toda esa rentabilidad que tú compras, por ejemplo, tú compras un bono, esa rentabilidad va al fondo, ¿no es cierto? Entonces, todas las inversiones que se hacen diversificadas se van al fondo en su rendimiento. Y eso es lo que recibe el inversionista de rendimiento, de rentabilidad, todo lo que ha logrado el fondo de inversión. Hay mecanismos de cobertura,
Hay toma de decisiones en base a riesgos, hay due diligence, hay análisis de riesgo. Bueno, se va haciendo de todo un análisis muy grande para ver en qué voy a invertir. Y esas inversiones, bueno, van a respaldar tu calificación de riesgo de tu fondo, ¿no? Y ahora vemos justo ese otro lado, ¿no? De esas empresas que buscan financiarse a través de un FIC. Entonces, estas empresas, ¿qué requisitos generales deben presentarse para llegar al fondo de inversión cerrado? Bueno, y esa es una excelente pregunta, María Fernanda, porque a la larga, cuando un fondo de inversión cerrado invierte, eso mismo le esa misma información va a ser cuando ya sea una empresa pública, por ejemplo. Que es lo mismo, vamos pidiéndoles, por ejemplo, estados financieros, toda la documentación legal de las empresas, vamos solicitando la constitución, los poderes y todo lo demás que se necesita legalmente. Aparte de los estados financieros, vemos sus políticas de, si tienen normativas, donde también están fallando, podemos hacer un pequeño diagnóstico, decir, no, necesitas mejorar en esto, y las empresas se van adecuando. Y eso es lo interesante, para recibir un financiamiento de un fondo cerrado, necesitas cumplir varios requisitos, no solamente cuantitativos, sino cualitativos también, ¿no? Por ejemplo, tener un mercado ya en el sistema, no tener deudas castigadas, qué sé yo, ¿no? Entonces, vas haciendo que la empresa que necesita financiamiento también se vaya formalizando. Y este es su primer paso de formalización, digamos, para que después ya pueda acceder ellos por sí solos al mercado de valores. Ese es un poco el objeto también de los fondos cerrados. Claro, ¿no? entonces en realidad es un apoyo al crecimiento de una empresa, ¿no? De que eres más pequeña y mientras más te apoyes en mecanismos como es un FIC, realmente vas creciendo más y forzándote a crecer y a soñar un poco más grande, vamos a decirlo así. Así es. Y todas las empresas que hemos visto en los fondos cerrados en nuestro mercado han ido gestionando varias empresas, ¿no? Han llegado a la bolsa después por sí solas, han hecho ya emisiones, las primeras emisiones de pagarés que han hecho privados, después ya las pueden hacer emisiones de pagarés públicos o de bonos privados y luego se han vuelto bonos públicos. Y es la forma que también los fondos aportan a la economía del país, ¿no? Perfecto. Y una pregunta puntual. ¿Los valores que emiten estas empresas para financiarse mediante un FIC son de oferta pública, privada? ¿No siempre es una o la otra? Puede ser un mix, ¿no? Por ejemplo, los fondos cerrados, como te decía, pueden invertir en diferentes activos y uno de esos activos son las inversiones privadas, que no necesariamente no son de oferta pública. Entonces, puedes invertir un cierto porcentaje de tu cartera en oferta privada. En oferta pública también, pero también puedes no solamente comprar instrumentos bancarios, que son los EPFs, puedes tener bonos corporativos de ciertas industrias, por ejemplo, agroindustria o de industria de consumo masivo o qué sé yo, desde cualquier sector que pueda haber. Entonces, tú puedes en tu política poner, según el objetivo que tenga tu fondo, invertir en el mercado. Perfecto. Y me gustaría tocar también el tema de lo que es información, que hemos visto a lo largo de toda la charla, lo importante que es la información de todo lado, ¿no? O sea, de ida y venida, que todos estemos informados es muy importante. En el caso de un fondo de inversión cerrado, ¿qué información mínima y periódica y excepcional deben reportar los fondos de inversión cerrado al regulador, a la bolsa y también a los participantes? Bueno, es exactamente lo mismo, porque al final de cuentas, tanto el fondo abierto como el cerrado, a sus inversionistas les dan toda la información en que han invertido, la cartera de inversiones, se han cumplido todos los lineamientos que tienen establecidos, no han infringido los límites de inversión, no se han excedido, o porque hay movimientos de mercado que pueden pasar esas cosas, que hayan cumplido dentro de todo su reglamento interno, y obviamente eso está traducido en un fact sheet que pueden enviar a los inversionistas, un extracto de sus inversiones mensualmente y cualquier otra información. Ahora, los fondos cerrados tienen una característica también importante, hay un representante común de participantes, que es como en los bonos, hay un representante común de bonos, en este caso, este representante común de los participantes les da mayor información, solicita más información, trabaja su propia información y envía a los inversionistas una
un resumen, puede ser mensual, depende como cada fondo, cada SAFI lo haya determinado, pero también les llega de una visión aparte. Además, hay una calificación de riesgo que también te entregan un informe de cómo está el mercado, cómo están tus cotas, cómo se ha movido, qué información, cómo está su información financiera y qué sé yo, y toda la información. Entonces tienes por todo lado interna de la calificadora de riesgo, del representante común de cuotas, de la misma SAFI que les muestra toda la cartera de inversiones y bueno, y la misma bolsa que da la información. Entonces lo que más hay creo que es información. Definitivamente. Y para cerrar esta parte, quisiera hacer una comparación y que nos puedas ayudar a aclararla principalmente, una comparación importante. ¿Qué diferencia existe entre el financiamiento que una empresa obtiene mediante un FIC y el que podría conseguir directamente a través de la bolsa? Perfecto. Bueno, a través de la bolsa es un mercado público donde van a recurrir los inversionistas institucionales, van a adquirir los valores, pero de la misma forma es un FIC, solamente es un actor y lo hace de forma privada. Entonces, básicamente el instrumento puede ser el mismo, un bono, un pagaré, una acción, etcétera, que es básicamente lo mismo, pero en forma privada, ¿no? Entonces, los montos, por ejemplo, que hemos visto de negociación, los tamaños de los fondos son grandes. Hay fondos que tienen desde 50 millones de dólares en su equivalente en bolivianos hacia adelante, entonces son montos grandes donde se puede llegar a buenas inversiones privadas, generar impacto financiero, impacto de todo tipo directamente, ¿no? Entonces son montos importantes que también se están administrando. Entonces, bueno, no hay mucha diferencia. Obviamente una emisión pública es la cantidad de varios actores, en este caso es un solo actor en una empresa. Gracias, Carlos. Creo que nos ha quedado mucho más claro cómo estos fondos contribuyen al financiamiento empresarial, ¿no? Y para finalizar, me gustaría ver el impacto que tienen estos fondos en la economía y en la inclusión financiera, que es un papel fundamental de cualquier intermediario y de cualquier participante de nuestro mercado, y desde una parte más técnica. Así que te voy a hacer ahí unas preguntas un poco más detalladas. ¿Qué tipos de activos suelen componer las carteras de fondos? Cómo se renta fija, acciones, y cómo contribuyen a diversificar los riesgos de los que tú ya nos mencionabas, ¿no? De no exponer solamente los huevos en una canasta, sino vamos a diversificarlos. Perfecto, esa es una muy linda pregunta, María Fernanda. A ver, tanto para los fondos abiertos como para los fondos cerrados, la diversificación es clave, ¿no? Porque minimizas el riesgo, generas mayor rentabilidad, por un lado, y te concentras en diferentes sectores. Por un lado, el tema de buscar una buena diversificación no solamente es por un instrumento, sino también puedes hacerlo por plazo, por empresas, por instrumentos. Puedes decir, voy a diversificar no solamente en bonos, sino en pagarés, en acciones, ciertos límites, ciertos porcentajes, de tal manera que esos porcentajes también de dónde salen, son congruentes con la calificación de riesgo que tiene el fondo. Entonces, a mayor riesgo, digamos, puedes invertir pues más acciones, por decir algo, porque no tienes mucha claridad en la rentabilidad que te pueda generar una acción, pero obviamente tienes mayor rentabilidad también, ¿no? Entonces, bueno, hay fondos para todo tipo de, como hemos visto hace rato, el perfil de riesgo que tenga cada inversionista, desde una persona natural hasta un institucional, que eso es lo interesante. El otro tema es que puedes diversificar también por diferentes sectores, puedes hacerlo localmente, internacionalmente. Ahora, por una coyuntura, estamos solamente permitidos de invertir en el exterior el 5% de la cartera. Pero bueno, en algunos otros momentos hemos llegado a tener casi un 30-40% en total de inversiones en el exterior. Entonces, bueno, puedes diversificar internamente, externamente, internacionalmente, siempre en la norma, y hay políticas de inversiones para todo, ¿no? Entonces, es función de tu perfil, es en función de tus horizontes de inversión, etcétera, ¿no? Y viendo justamente este impacto que pueden llegar a tener los fondos de inversión en la economía y sobre todo en las empresas, diferentes tipos de empresas, tocamos un tipo de empresas en específico, que son las pequeñas, las medianas o esas que tienen ese impacto social que va más allá solamente de la rentabilidad. ¿Cómo pueden ayudar los fondos de inversión
a canalizar los recursos de estas personas que tienen un excedente a estas empresas que están, vamos a decir, o empezando o todavía les falta consolidarse? Ya han habido varios fondos cerrados que invierten en pymes y ha sido de éxito, han sido fondos de bastante éxito en Bolivia. Se ha cumplido con ese objeto. Y yo creo que eso hay que profundizar más, ¿no? O sea, necesitamos que salgan más fondos, necesitamos que también las inversiones, los inversionistas entren más a los fondos cerrados, puedan invertir sus excedentes en los fondos cerrados para que nosotros canalicemos a donde haya las necesidades de inversión. Yo creo que en Bolivia y en Latinoamérica las pymes, las pequeñas, medianas empresas, incluso las MIPES, que son las más pequeñas, pueden acceder a este tipo de fondos cerrados, a ese financiamiento, pueden emitir sus valores, buscar el financiamiento. Yo creo que eso es muy importante, desarrollar esos mercados con el objetivo de que vayan creciendo, que una MIPE se vuelva una pyme, que una pyme se vuelva una mediana, y la mediana se vuelva una grande, y la grande entra al mercado público. Ese debería ser el camino en el que se debe transitar, ¿no? Y me parece fascinante que justamente que todo lo que son fondos tengan ese propósito más allá de, ¿no? O sea, no de ver a la empresa como está ahora, sino en todo lo que podría llegar a ser. Y en eso, viendo también la parte tecnológica, cuando un fondo incorpora instrumentos alternativos, como son los activos tokenizados o la deuda privada, ¿cómo cambia su perfil de riesgo y qué controles adicionales requeriría esta clase de fondos? Ahí es clave, ¿no? Cuando tú tienes un FIC, administras un FIC cerrado, un fondo cerrado, que tiene un objetivo, por ejemplo, un objetivo te puede ser activos tokenizados, puedes tener un activo de deuda privada o de inversiones privadas, que es un poco lo que hemos estado viendo. Entonces, en función de lo que necesites, tus controles, tus riesgos también van a ser mayores, ¿no es cierto? Por ejemplo, si tú inviertes mucho, con mayor peso, con una mayor ponderación, digamos, en acciones o en deuda privada, tienes que tener mecanismos también de control, tienes que tener mecanismos de minimización de riesgos, puedes generar fondos de liquidez, sinking funds para el pago, buscar varias formas de minimizar los riesgos. Entonces, siempre hay formas de que tú puedas controlar los riesgos de los que estás asumiendo. Pero obviamente el inversionista sabe que estás asumiendo y tiene que estar de acuerdo a lo que tú estás planteando. Pero hay varios mecanismos para minimizar estos riesgos, los sinking funds, fondos de liquidez, coberturas adicionales, etcétera, ¿no? Entonces, nuestro mercado es muy amplio en todo eso y las garantías no convencionales, por ejemplo, que nosotros somos los que trabajamos en ese tipo de garantías, comienzan a fluir, ¿no? Entonces comienzan a haber sesiones como las de titularizaciones, de flujos, qué sé yo. Entonces hay de todo un poco en nuestro mercado. Y finalmente, desde tu experiencia, ¿cuáles son las barreras para la participación en estos fondos y qué medidas también se podrían implementar para aumentar la inclusión bursátil a través de los fondos? Bueno, por un lado, hay barreras que no tenemos mucho acceso a mayores inversionistas, ¿no? Entonces, por ejemplo, inversionistas del exterior que lleguen a fondos es más complicado. Yo creo que tiene que fluir un poquito más la norma para poder canalizar ese tipo de inversiones del exterior localmente, ¿no? Yo creo que puede haber bastante apetito. Yo creo que ahí, por ejemplo, los fondos verdes, los fondos temáticos, los sostenibles, tienen un mercado muy grande para eso. Por el otro lado, todo el tema de tokens, fintechs, etcétera, yo creo que también es un mercado grande que ya es irreversible el crecimiento, y yo creo que la norma también tiene que acompañar a estos nuevos mercados, a estas nuevas transacciones y a nuevos activos que van a entrar para permitir desarrollar este tipo de activos que los fondos puedan dar. Por ejemplo, hoy hay un apetito de la gente a invertir en criptos, las mismas coyuntura ha hecho que la gente vaya utilizando los USDTs, los tokens, qué sé yo, de tal manera que eso ya
tiene que venir con una norma para que también los fondos puedan invertir, canalizar hacia esos sectores, porque ya es una integración total que hay, ¿no? Entonces, tiene que haber acompañado. Entonces, mucho de regulación es necesario para modernizar, para entrar a lo que es finanzas verdes, para traer inversiones de afuera, inversionistas de afuera y canalizar a los que ya tenemos. Y en los fondos abiertos, la gente igual, de la misma forma, que participe. Yo creo que estas charlas son muy importantes que están haciendo. Yo me siento muy feliz de haber compartido. Espero que en una hora, a veces mucha información no se la puede digerir muy rápido, transmitir muy rápido, pero creo que es muy importante que nos familiaricemos con este tipo de medios en los que estamos utilizando ahora para que se socialice, para que la gente pueda comprender mejor, familiarizarse, vayan a abrirse unas cuentas en los fondos abiertos, vayan a participar sus inversiones. Es importante ser un inversionista desde chiquitito hasta grande y comenzar a ver que su dinero está en una inversión, está en una empresa, ¿no? Entonces, eso es lo lindo, siéntanse parte de un mercado de valores que es muy apasionante este mercado. Muchas gracias, Carlos. Definitivamente, como dices, resumir todo en una hora es casi imposible, pero sobre todo yo creo que nos llama a averiguar más, a interesarnos más, a contactar a las AFIS para que tener una interacción uno a uno, preguntar nuestras dudas, ver que podemos participar desde inversiones muy pequeñas. Eso realmente nos hace sentir, como dices, y me encanta eso, parte de un mercado. O sea, de verdad te agradezco mucho que nos hayas acompañado el día de hoy. Ha sido la cuarta sesión de lo que son Noches de Cultura Bursátil, la primera de este ciclo. Agradecerte en nombre de la Bolsa y de todos los participantes del habernos acompañado con tu experiencia, con todo lo que ha sido la información y sobre todo con tu tiempo. Muchas gracias, Carlos. No sé si quieres decir algunas palabras más. No, muy agradecido. Bueno, y como decías, María Fernanda, creo que la invitación, ¿no?, de los fondos a participar, a leer, hay tanta información en la página web de la Bolsa, creo que hay bastante información para que vayan leyendo, cada vez está mejor, más interactiva. Entonces, bueno, les invito también a que sean parte de toda esta información. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos los que nos han acompañado en este nuevo ciclo de Noches de Cultura Bursátil. Esta es la primera sesión de un segundo ciclo. La segunda sesión la vamos a tener el próximo miércoles en el mismo horario, donde estaremos tocando el tema de instrumentos de mercado de valores, profundizando lo que es ese tema junto a José Manuel Rioja, subgerente de asesoría financiera de Visa Agencia de Bolsa. Así que los invitamos igual a acompañarnos en esa sesión. No olviden, por favor, registrar su nombre en el link que les vamos a dejar en el chat o que ya está en el chat para que puedan acceder a la certificación. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos, nuevamente. Hasta otra oportunidad. Gracias.